Ito pala si Rafa. Ako, you are so handsome. Ayan. Nakakita ka naman ng gwapo. Kaya nga, alam mo naman, mahilig ka sa gwapo. Oo. Tanongin natin si Rafa. Tanungin natin. Rafa! Do you have a lot of money now? Tengo claro, en casa. Todo. Está en casa. Está en casa. ¿Puedes prestar dinero? Sí. Vale, gracias. A ver. ¿Cómo se llama tu novia? Novia. Ahora sí. Que no tengo todavía. Nakalimutan yung pangalan ng nobya niya. So, okay lang yun. Okay. Rafa! Are you going to play in the Philippines? Of course. Sí. Claro, quiero jugar en Filipinas. Muy bien. Okay, Rafa. Meron Muchas gracias por... Tengo una pregunta. Vale. Vale, espera. ¿Y por qué you're always scratching your tongue? Yeah. ¿Sabes? Es mi secreto. Está secreto. Kaya laging nananalo. Gracias. Kasi si Rafa, pag tuwing naglalaro, may pasensya siya. Kaya nananalo siya. Hindi mainitin yung ulo niya. Kaya laging nananalo. Okay? Palagpagan po natin si Mr. Rafa Nadal.